En fin, 1 Timoteo 4:6, ¿ya tienen? Características de un ministro digno del Evangelio. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. La Biblia nos da las herramientas espirituales para poder ser ministros dignos del Evangelio de Cristo. Solo la Biblia es la que nos da la pauta que debemos de seguir de cómo ser ministros y cristianos dignos del Evangelio. Las características de lo que es ser un ministro del Evangelio de Jesucristo el día de hoy se está midiendo de una manera diferente a lo que la Biblia enseña. Hoy se mide por el tamaño de la iglesia que tiene el pastor. Si tienes una iglesia grande, no, pues todo el mundo te aplaude. Si tienes una iglesia pequeñita, pues te sientes el más chiquito de todos, y en fin, pero esos no son los parámetros. Hoy se mide por la popularidad en el mundillo eclesiástico cristiano de hoy. Y los más populares salen, es un gran ministro, dicen. Se mide por el carisma de la persona, del ministro. Mientras más proyecte una imagen así, con una sonrisa así, seductora, no sé cuánto, pues es más bien recibido, ¿verdad? Mientras más títulos tenga, nombramientos, apóstol, profeta, y últimamente patriarcas, y próximamente arcángeles. Bueno, si sale en la televisión, así en la televisión secular, pues con mayor razón, ¿verdad? Y ni se diga si ha escrito libros que han sido bestsellers con venta de millones y millones de copias, un sinfín de etcéteras. Pero esos no son los criterios bíblicos que enseña la Escritura sobre lo que es un ministro del Evangelio de Cristo. Estos no son los criterios. Entonces, la Biblia y solo la Biblia nos da los principios de cómo ser ministros dignos del Evangelio, conforme a la voluntad de Dios, y cristianos dignos del Evangelio. Entonces, pues, para saber cómo debemos de enfocarnos en ello, pero tenemos que ir a la Biblia. No hay otra más que ir a la Escritura. Entonces, ahí donde empezamos en el versículo 6, 1 Timoteo 4:6, ahí menciona la primera característica. Un ministro digno del Evangelio es aquel que advierte sobre las falsas doctrinas y los falsos maestros. En 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos. Ahora la pregunta es: ¿esto a qué se refiere? Bueno, el contexto nos lo dice. En el versículo 1 dice, del mismo capítulo: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo y por qué? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia harán como en el tiempo de los jueces, cada quien lo que bien le parece. Entonces, la primera característica es: si esto enseñas. El verbo enseñar aquí es un verbo muy interesante en el griego, porque significa recordar repetidamente. Habla de advertir constantemente. Entonces, miren lo que significa, o cómo toma más sentido. Si esto enseña, o sea, si tú les repites constantemente, les adviertes constantemente, como Pablo cuando se despidió de los cristianos, de los discípulos, allí en Hechos 20, 29, cuando parte de Éfeso, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, vean la advertencia, de vosotros mismos
Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Ven la advertencia constante de Pablo? Siempre estuvo ahí advirtiéndoles. Y esa debe ser una característica de un ministro digno del Evangelio. Son cobardes los que dicen, no, yo no hablo de eso para que nadie se ofenda. Eso se llama cobardía y traición al Evangelio. La falta de advertencia constante precisamente es lo que ha provocado un descuido en la preservación de la sana doctrina. Y es por eso que hoy se predica un evangelio diluido, light, místico, fanático, puros sentimientos, puras emociones, materialismo, etcétera, etcétera. Por eso Pablo, que era pues como el padre espiritual de Timoteo, le instruye y le dice: te encarezco delante de Dios, te pongo como testigo delante de Dios, te pongo cara a cara, Dios es testigo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es cuestión de vida o muerte espiritual, hermanos. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué doctrina? Doctrina bíblica. ¿Por qué? Tiene la razón del por qué tiene que hacer todo esto Timoteo en el versículo 3 de 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por consiguiente, un ministro digno del Evangelio cuida y protege su rebaño, advirtiéndoles constantemente de todas las corrientes, todos los vientos de doctrina que aparecen a diestra y a siniestra. Citando a Carlos Spurgeon, él dijo: he predicado el Evangelio durante estos últimos 30 años, y un poco más, y a menudo he sentido que mis rodillas chocaban entre sí, decía este hombre. No porque tuviera miedo o temor de mis oyentes, sino porque al pensar que yo debo rendir cuentas a Dios acerca de que si hablo la verdad fielmente o no. Un ministro, otra característica de un ministro digno del Evangelio es aquel que es un verdadero siervo de Jesucristo. Ahí viendo otra vez a Timoteo 4:6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás, ¿qué? Buen ministro de Jesucristo. Ahora, aquí la palabra serás buen, esa palabra buen, en el griego kalos, significa mejor. Es decir, hay de ministros a ministros, Hay unos malos, otros malísimos. Luego están los peores. Y luego están los más o menos. Luego están los buenos, pero hay mejores. Si tú quieres ser mejor ministro, no en competencia con los demás, sino ante Dios, que cumplan las expectativas de Dios de lo que es un ministro digno. Dice: si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. Lo mejor para el Señor. Y esta palabra ministro, del griego diáconos, significa literalmente el que hace los mandados de su amo. O sea que yo soy ministro del Señor. Suena pomposo, ¿no? Pero en realidad significa: yo soy el mandadero del Señor. A ver, ¿cuándo han oído que presentan así a alguien? Les vamos, ahora nos va a predicar el mandadero más tremendo que tiene el Señor. Eso al ego no le gusta, pero eso es lo que significa ministro, un servidor, el que hace los mandados de su amo. Significa un siervo fiel en las responsabilidades que Dios le encarga que haga. Conozco un pastor, una vez platicaba con él, y yo le preguntaba: pastor, cuéntame algo acerca, una pregunta yo le hice acerca de cómo él desarrolló su ministerio, ¿no? Que Dios, la gracia de Dios está con él, muy palpable. Me dijo: fíjate, que yo una vez fui con el Señor, nunca se me olvidará. Y yo le dije: Señor, úsame, cuéstame lo que me
cueste, pero yo quiero ser bendición para tu pueblo. Entonces dice, el Señor me contestó y me dijo, ¿de verdad quieres que te use? Dice, sí, úsame, haré lo que tú me digas que yo haga. ¿De verdad haces lo que yo te diga? Dice, sí, Señor, lo que tú me digas. Hazte un lado porque me estorbas. A veces nosotros estorbamos. Hay muchos que están estorbando. Ni entran al cielo ni dejan que los que quieren entrar entren. ¿Por qué? Que nada más buscan lo suyo, no lo de Cristo. Y predican a un Cristo que no es el de la Biblia. Otra característica de un ministro digno del Evangelio es que se alimenta de la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado jamás, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cómo será este ministro? Como árbol plantado. ¿Cómo será este cristiano? Que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La bendición del Señor. Fíjate, en el versículo 6, en la parte tercera, podemos decir la parte C del versículo, 1 Timoteo 4:6, dice, nutrido, pero retomamos, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, y aquí está, se alimenta de la palabra, nutrido con las palabras de la fe. ¿Cuáles son las palabras de la fe? El Evangelio, la palabra de Dios. Y de la buena doctrina, escuche eso, subraye, buena doctrina, que has seguido. Entonces la palabra aquí nutrido, en el griego entrefo, esa es la palabra, significa alimentarse continuamente. O sea, así, la idea es que así como comemos 2 o 3 veces al día, algunos 4, de igual manera que la palabra sea el alimento constante. Un ministro digno del Evangelio es alguien que se aplica, estudia, lee, escudriña, medita la palabra constantemente, aún en tu cama, dice el Salmo. Dice, callad, temed y medita en tu corazón sobre la palabra de Dios. Entonces la Biblia debe ser nuestro libro de cabecera, y no todo ese montón de libros que inundan las librerías cristianoides de hoy, porque ya cristianas se duda mucho que lo sean. Hay poquísimos libros que realmente valen la pena, y está inundado de psicología, de pensamientos humanos, de huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según la palabra de Dios. Estos libros son tan osados los autores que escriben en los prólogos y dicen cosas como, después de leer este libro, su vida ya no será la misma. Pero qué desvergüenza de decir eso, porque lo que uno puede escribir no es palabra de Dios pura, en el sentido estricto, como lo es la Biblia. ¿Entienden? Entonces, mire, cuando usted lea un libro, yo leo libros, tenemos que ser muy selectivos, ¿entienden? Y muy aplicados en lo que estamos leyendo. La verdad, mire, yo no sé cuántos años tengo y no traigo una librería. No, aquí parecen Walmart. Impresionante. Pero entra uno, pura cultura al hombre, puro culto al hombre, pura sensualidad, pura idolatría. ¿Dónde están? Oiga, el libro de Richard Baxter. ¿Qué es eso? No, bueno, allá en el rincón hay un montón de libros. A veces es lo que yo aprovecho. Los dan a $5. Bueno, aprovechense de eso. Una vez allí en Guadalajara hubo una feria allí de libros que hacen, y la feria de libros, y van escritores de todo el mundo, y había una librería cristiana ahí vendiendo Biblias y libros. Entonces alguien me dijo, pastor, ¿ya fue a la feria del libro? Digo, no. Dice, hay una librería cristiana y están dando las concordancias Strong y la Vine en $200, que son como $16. De veras, dice, sí, yo compré. Digo, están baratísimas, ¿no? Que le digo a los hermanos y que van y me abrazaron. Y le preguntan, ¿por qué están tan baratas? No, esto ni se vende.
debe estar equivocado. No. Nutrido con las palabras de la fe. La única manera en que nos podemos nutrir es a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un cristiano sabio, un pastor sabio dijo esto: el modernista mutila la palabra, el tradicionalista la sustituye con sus tradiciones, el perezoso ignora la palabra y el ignorante tuerce la palabra. ¿Y dónde están aquellos como Esdras, que se aplicaba para escudriñar, indagar, vivir y predicar la palabra? Escasean. Pablo le dijo al mismo Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Se volvieron locos. Es increíble hoy escuchar, como una vez un pastor me dijo: fíjate, yo fui a predicar. ¿Cómo te fue en un evento? Dice: fíjate, después de predicar, al bajarme, me dije, se me acercó uno así y me dice: yo le quiero hacer un reproche a usted. Dije algo que te ofendió, pues, a ver, quiero saber. Dice: no, es que usted pura Biblia. ¿Perdón? Usted predica pura Biblia. Bueno, yo soy predicador del Evangelio. ¿Cómo pura Biblia? Pues ¿qué esperaban? Pues es que hoy ya no esperan que se predique la Biblia. Mire, yo no lo he hecho. Un pastor me comentó, dice: mira, entra Chuy, me dijo, yo no tengo página de Facebook. Hay una allí, pero yo no tengo, hermano, ni siquiera yo no me meto ahí, no tengo tiempo. Me dijo: entra al Face, entra a los Face de los predicadores más famosos de hoy, entre comillas, los luminares del mundillo evangélico de hoy. Y fíjate lo que ellos escriben: puras máximas, puras frases que tú dices: ¡ay, wow, qué tremendo! Pero nada de la Biblia. No la conocen. Sus libros de cabecera son de los motivadores de hoy, que han incluido inclusive han incluido algunos que son motivadores del mundo, ya ni cristianos. Ezequiel, Dios le dijo: come lo que yo te doy. Dios lo que nos quiere dar es su palabra, pero es lo que Él nos dé. En Ezequiel 3:1 dijo Ezequiel: me dijo el Señor, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Algunos traen su rollo. Versículo 3: y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. El predicador no debe predicar su pensamiento, debe predicar lo que Dios dice en la palabra. No debemos de reinventar el Evangelio, que hoy es lo que más existe. A Juan también se le dijo: come de este rollo, o sea, de la palabra de Dios. Mire, si usted sale a su jardín y arroja al suelo aserrín, así, pues los pájaros no se fijan en él, ¿verdad que no? No, pero si usted arroja pedacitos de pan, unas migajas de pan, mire, las aves del cielo saben distinguir el pan del aserrín. Inmediatamente bajan del cielo y comen ese panecillo. Hermanos, el verdadero ministro del Evangelio conoce bien la diferencia entre el aserrín y el pan. El problema es que muchos ministros de hoy están comiendo del aserrín del mundo. Muchos cristianos están comiendo del aserrín que les dan los falsos maestros. No son capaces de discernir entre el aserrín y el pan, y solamente se alimentan de vanidad. No es alimento. El pan que desciende del cielo
Pablo le dijo a Timoteo algo muy importante, que es otra característica. En 2 Timoteo 2:15 le dijo: procura con diligencia, o sea, haz un esfuerzo en la gracia, presentarte a Dios como aprobado. O sea, significa un obrero que luchó conforme a las reglas, sin trampas, sin artimañas. Dice: preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Luego viene una definición ahí, dice que usa bien la palabra de verdad, que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad, o sea, el Evangelio. Aquí el verbo usar es una palabra muy interesante en el griego, ortomoteo, que es una palabra propia de los arquitectos y significa cortar recto, trazar línea recta. Entonces, eso se entiende, trazar rectamente las verdades del Evangelio sin torcer su significado. No, la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia ya dice lo que quiere decir, y es lo que tenemos nosotros que descubrir, no lo que me imagino o lo que supongo que la Biblia quiere decir, sino lo que Dios dice. Y para eso tenemos que alimentarnos y meditar y escudriñar y leer y aprender y consultar, y eso es cansado. Pero eso es lo que más abajo Pablo le dice a Timoteo. Entonces, un verdadero ministro, un ministro digno del Evangelio, es aquel, otra característica, que rechaza las enseñanzas extrañas. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo se va a dar cuenta el pueblo cuando una enseñanza es extraña? Pues conociendo la verdad, o sea, la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, y eso les da a la gente los elementos para poder discernir si aquello que se está oyendo o diciendo o leyendo es algo que la Biblia aprueba. En 1 Timoteo 4:7, aquí está: rechazar las enseñanzas extrañas, y esto le da dignidad al Evangelio. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Este verbo desechar significa rechazar. La palabra fábulas en el griego es mitos, de donde se deriva la palabra mitos. ¿Para qué es un mito? Un mito es una persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades y virtudes que no tiene. Ese es un mito. Por ejemplo, escuchamos y hemos leído sobre la mitología griega, un montón de dioses y atributos que supuestamente los dioses tienen. No tienen nada, ni existe, solo existieron en la mente de los griegos. Bueno, hay una mitología evangélica. Estamos inundados de mitología evangélica. ¿Saben que hace poco, la semana pasada, alguien me mandó un correo y me dijo: pastor, estamos en la congregación muy desconcertados porque el pastor empezó a hacer una serie de cosas y queremos si nos puede explicar, pero conforme a la Biblia. Dice: es que él está predicando y ya lo están haciendo literalmente, que se operan y se hacen trasplantes de un corazón bondadoso. Yo mi vida no vi eso. Dice: y hay inyecciones también, y literalmente, pastor. Dice: hay hermanas que inyectan a las hermanas. Yo le conseguí, oye, a ver, ¿me estás tomando el pelo? ¿Qué estás? No es literal, pastor. Hay hermanos que están yendo a operar, así que les abren y les meten que la bendición de no sé qué, que el injerto de no sé qué. Y yo le dije: pero a ver, explícame más. Y luego él me contesta. Me dice: mire, el pastor nos acaba de enseñar que la Biblia dice que eso es bíblico, porque es que se va a reír, porque el Espíritu hace diferentes operaciones. Bueno, pues
al cristiano más elemental, así aplicadito, básico, se da cuenta que, imagínense. Entonces, cuando alguien le quiera dar una inyección de poder, hermano, estamos inundados de todo eso. Pero, ¿qué me dice de aquel pastor que anda por allí, aquí en los Estados Unidos, que dice que Dios le reveló, que el Espíritu le habló? El Espíritu me habló y me dijo: yo soy como una metralleta. Dice, así como una metralleta expulsa 120 tiros por 2 tiros por segundo, o sea, en un minuto más de 100 tiros. Dice, porque eso abarca a todos y nadie se escapa. Dice, entonces, vengan todos. Puso a la gente, por ahí está el video en YouTube. Nos puso así. Miren, literalmente sacó una metralleta de juguete, obviamente, así como su mensaje, así como su revelación de juguete. Empezó y la metralletita se y saca como chispitas. Y está, el Espíritu te toca. Yo pensaba que ya había visto todo. Yo no me salen con eso. O sea, un montón de veces he dicho, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Y ahora qué seguirá? ¿Qué invento? Es una de mitos impresionantes. Pues eso le quita dignidad, no solo le quita dignidad, pisotea la dignidad del Evangelio, ofende al Espíritu Santo. Es increíble. Spurgeon dijo también, citándolo a él, hay apatía en todas partes. Esto lo dijo hace más de 100 y tantos de años. Hay apatía por todas partes. A nadie le preocupa saber si lo que se predica es verdad o mentira. Este hombre, tanta era la cara que él sentía, él miraba, empezó a ver. Él era un predicador bautista que aún en las iglesias bautistas más conservadoras de sana doctrina empezaron a meterse muchas ideas, muchas filosofías, y él advirtió. Hay un escrito que usted lo puede ver en internet, se llama La controversia del declive. O sea, él hizo un escrito refutando todas esas doctrinas que estaban entrando. Lo tacharon de todo a este predicador. Él tuvo que renunciar a la convención bautista. Era tanta su carga que se enfermó físicamente. Él murió muy joven, de 50 y tantos años. Hoy, él narra, hay un escrito por ahí donde narra todas las aflicciones que Spurgeon vivió, y alguien comentaba, mira, muchas de estas cosas eran producto de toda esa presión y carga espiritual que él tenía y emocional, porque el Evangelio se mantuviera puro. Y sabe, él hizo una advertencia: si no se detiene esto, será el inicio de la apostasía final. ¿Y sabe qué? No le hicieron caso. Y hoy vemos el resultado. Y él lo profetizó, vamos a decirlo. Él lo alcanzó a ver algo que casi ninguno de los pastores contemporáneos lo lograba ver, y vemos hoy el resultado. Hay una de mitos, una de fábulas profanas. La palabra profana significa paganas, pero hay una implicación aquí donde dice desecha las fábulas profanas. Significa sin afinidad verdadera con Dios y su palabra. O sea, no hay ninguna afinidad. Muchas cosas que se dicen en el mundillo evangélico de hoy no tienen afinidad alguna con la palabra de Dios, pero absolutamente nada. Solo porque dicen en el nombre de Jesús, o el Espíritu me dijo, o el Señor me reveló, y ya la gente asume que es de Dios. Pero son fábulas profanas, y el ministro que le da dignidad al Evangelio desecha las fábulas profanas. Pero también dice y de viejas. ¿Qué significa y de viejas? En el griego es la palabra gratoes, que significa mujer vieja, ignorante y habladora. Ahora, ¿por qué fue Pablo tan agresivo ante esto? Porque
Bueno, por ahí anda una vieja ignorante y amadora vendiendo cuadros. Y dice, si usted compra este cuadro de este ángel, usted aquí lo pone en su living, en su sala, allí el cuadro le va a costar, pues hay que invertir en el reino, le va a costar $2,000, pero yo le aseguro que en cuanto el cuadro esté en su casa allí, va a expulsar demonios, la presencia de Dios va a bajar, y todo el mundo comprándole los cuadros a la vieja loca esa, habladora. Es increíble. Pues esa misma vieja loca habladora acaba de decir que Dios le dijo que fuera a la isla de Patmos, y fue. Y estando, hay una cueva ahí donde se supone que el apóstol Juan vivió el tiempo que estuvo allí, casi, bueno, no me acuerdo, 18 meses, algo así estuvo por allí, y que ella entró a esa cueva, dice, ella narra en uno de sus últimos libros, y dice, y estando allí, invoqué el espíritu de Juan, y vino sobre mí, me poseyó, dice, y me llevó al tercer cielo como él viajó, y todo el montón. ¿Ya vieron la película El Salto de Fe? Señor, ¿qué hiciste tantos imbéciles? Dicen amén. Increíble, hermanos, increíble. No puede ser. No me vean feo. Yo sé que a algunos no les gusta esto, ya tienen que tener su cuadro. Hicieron una mala inversión. Mira, el multicitar Spurgeon lo que dijo. En nuestros días oímos que los hombres sacan un versículo de la Biblia de su contexto y exclaman, ¡Eureka, Eureka!, como si hubieran encontrado una nueva verdad, cuando en realidad no han hallado un diamante genuino, sino un pedazo de vidrio roto. Un ministro digno del Evangelio es aquel que se ejercita para la piedad. Dice 1 Timoteo 4:7 al final del versículo, ejercítate para la piedad. ¿Qué significa eso? El verbo ejercitarse viene del griego gimnazo, que significa, de donde viene gimnasio. Bueno, sabemos lo que es un gimnasio, es donde el atleta entrena rigurosamente. El vocablo habla de entrenarse rigurosamente hasta el cansancio, que suda y está ahí el atleta levantando pesas, o en el estadio corriendo, en el gimnasio. Los deportistas griegos tenían una rigurosa disciplina. Cuando se iniciaron los Juegos Olímpicos allá en la antigua Grecia, eran muy disciplinados y ellos eran muy estrictos en las reglas. Dicen las crónicas en la historia griega que cuando previo a los juegos que celebraban, se juntaban todos los deportistas ahí en el estadio y ante los dioses juraban que guardarían las reglas. Qué tremendo, ¿no? Por Zeus que guardamos las reglas, decían los luchadores, los corredores, por Zeus y por tantos dioses que tenían. Y luego todos aplaudían en el estadio honrando a sus dioses. El asunto es que las crónicas decían que generalmente, casi en el 100% de los competidores honraban a sus dioses guardando las reglas. Nosotros, cuando recibimos el llamado del Señor, nos comprometimos a ser fieles, ¿sí o no? Y por cualquier cantidad de dólares se está traicionando el compromiso con Dios. Fíjense nada más. Aquellos paganos haciendo compromiso con sus dioses y lo cumplían de ser fieles y guardadores de las reglas, y nosotros no somos capaces de honrar a nuestro Señor que murió en la cruz del Calvario con nuestras infidelidades. Ejercítate para la piedad. O sea, tienes que ser entrenar rigurosamente. Obviamente es metafórico, pero ese ejercitarse, ¿para qué? ¿En qué debería de ejercitarse?
los atletas, unos lo hacían para correr, otros para luchar, otros para luchar. Aquí era ejercítate para la piedad. Haz músculo para la piedad. Ten buena condición física o espiritual ejercitándote en la piedad. Ahora, la piedad aquí viene de un término griego, eusebeia, que significa actitud firme de ir en pos de Dios. O sea, es una actitud con una convicción que nada la mueve de ir en pos de Dios. Por eso Pablo dice, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? Es toda aquella que te lleva a Dios. Es aquella que no vea, que no se enfoca en el hombre, sino te enfoca en Dios, en las demandas de Dios, no tanto en lo que tú quieres. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad. Si tú escuchas una doctrina que en lugar de llevarte a la devoción a Dios, a la búsqueda de Dios, a la entrega, a la adoración, a la humillación, al reconocimiento de su soberanía, si la doctrina que escuchas no te lleva hacia Dios, te va a llevar hacia dioses falsos, el materialismo, el ego. Eso le saca el campeón que hay en ti. Es más ególatra que nada. ¿Qué doctrina estás escuchando? Ese es el punto. Pablo decía a los filipenses, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Él usaba muchas metáforas de los atletas de la Grecia antigua. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Esa es una frase muy de los deportes, prosigo a la meta. No me importa, yo voy ahí en la carrera al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego dice en el versículo 8, 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, en cuestiones, obviamente, de índole espiritual. Físicamente te ayuda, no se vaya al otro lado. Dice, pues voy a aumentar 100 libras. Claro, no sirve de nada. No está hablando de eso. Aquí implica connotaciones de índole espiritual. Pero la piedad, dice 1 Timoteo 4:8, para todo aprovecha. Pues tiene promesas de esta vida y de la verdadera. ¿Saben que muchos cristianos de hoy que se han expuesto a las fábulas, como les enseñan que el cristiano siempre anda en victoria, que el cristiano nunca tiene problemas, que el cristiano nunca se enferma, que el cristiano no debe ser pobre, entonces cuando les llegan ese tipo de situaciones que a cualquier cristiano y a uno cristiano les sucede, no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, no saben cómo responder y sienten una frustración. Entonces van con el pastor, por más que declaro, por más que digo, por más, es que has de estar en pecado. No estoy en pecado, no, algo anda mal en ti. A ver, ¿qué tienes en tu casa? Empiezan ahí otros mitos. ¿Qué figurillas tienes? ¿Qué retratos tienes en la pared? Empiezan a hacer, ¿saben cuántos escudriñamientos sin ton ni son? Y al final de cuentas, la persona se va toda frustrada de la iglesia. El cristianismo no es para mí. Soy indigna del Evangelio de Cristo y de seguirlo a Él. Otra característica de un ministro digno del Evangelio es aquel que trabaja incansablemente en la predicación del Evangelio. No tiene otro tema más que el Evangelio, la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:9 dice, palabra fiel es esta. Es el Evangelio, ¿sí? La enseñanza, todo lo que está diciendo, y digna, merecedora de ser recibida por todos. Desgraciadamente no todos la reciben. Ese es el gran problema. Dice el versículo 10 que por esto mismo, o sea, por la palabra que es fiel, digna de ser recibida, por esto mismo trabajamos. Aquí el verbo trabajar es del griego copiado, habla de algo que es copioso, constante, habla de un trabajo duro.
¿han oído esta expresión? Sudaba copiosamente. O sea, que no dejaba de sudar por el esfuerzo. Entonces, hay un esfuerzo en la formación de los discípulos. Hay un esfuerzo, no solo físico, sino espiritual, que desgasta la formación de los discípulos. Jesús trabajó 3 años en un trabajo intensivo en la formación de los que serían sus discípulos, sus apóstoles. 3 años, pero vivió con ellos, comió con ellos. Fue un curso que el cristiano promedio viene 2 horas a la semana a la iglesia y oye uno, imagínense, si no están oyendo el evangelio se pone peor la cosa. Pero vamos a ser positivos. Llegan todos y oyen el evangelio, pero 2 horas a la semana, el domingo. Al mes son 8 horas. ¿Al año cuántos son? ¿Que equivale a cuántos días? Es un porcentaje bajísimo, ¿sí o no? Bueno, Jesús estuvo 3 años conmigo, en un curso intensivo que equivale así a nuestros números a años, ¿sí o no? Y hoy, por eso tienen tanto éxito todas esas revelaciones y cursos de cómo multiplicar la iglesia, discípulos de microondas, cuentillos ahí evangélicos que en 40 días quién sabe cuántas cosas pasan, y que con 3 villitas ahí en un retiro allá afuera de la ciudad ya sales hecho todo un ministro del evangelio. Unos líderes de pies de barro, que a las primeras se caen o cometen un montón de tropelías y abusos. Es que no es así. Por esto mismo trabajamos copiosamente hasta sentir fatiga, ese es el término. Y luego hay una consecuencia de trabajar en la predicación del evangelio. El mismo versículo 10 te lo dice. Dice, y sufrimos, ¿qué dice? Oprobios. Esta palabra oprobios viene del griego agonizomai, que significa hacer algo hasta agonizar y quedar exhaustos, extenuados, sin importar las adversidades. ¿Se acuerdan que Pablo fue metido muchas veces a la cárcel? Y aún allí, él dice, pues la palabra de Dios no está presa. Y él le predicó a los carceleros, le predicó a los de la casa del ser, a todo el mundo le predicó. Su tema era el evangelio de Jesucristo. Entonces, él estaba dispuesto a no tener en alta estima aún su propia vida. Él lo dijo, con tal de que el evangelio se divulgue. Él a los filipenses les dijo que mis prisiones más bien redundaron en la difusión del evangelio. Pues no me interesa, con tal que el evangelio sea predicado. Por eso él dijo, he andado en camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Fíjate todo lo que se enfrentó por ir a predicar el evangelio. Peligros entre los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Esto es lo que sobre mí se agolpa. Esa palabra es como que me aplasta. Se agolpa sobre mí cada día la preocupación por todas las iglesias. Segunda de Corintios 11, 26 al 28. La preocupación por todas las iglesias. Un ministro digno del evangelio es aquel, otra característica, que enseña con verdadera autoridad espiritual. Note lo que dije, verdadera autoridad espiritual. No en la gritería. La autoridad no está en la gritería, hermanos, como algunos asumen. Dice 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña. Esto pues, se refiere a todo lo que ha dicho en la carta, pero el verbo mandar significa ordenar imperativamente. Esto ordénalo, predícalo y ordena, Timoteo. A Tito le dijo, en Tito 2:15, Pablo le dijo, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad.
nadie te menosprecie. Dios nos ha dado una autoridad para predicar el Evangelio. Pablo decía, y esa autoridad no es para destrucción, sino para edificación. Aunque algunos a veces no lo toman a bien la exhortación, no toman a bien la reprensión, no toman a bien el redarguir con la palabra, la reprensión, como Pablo le había dicho a Timoteo, predícale la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. A nadie le gusta la reprensión, pero es parte del pastoreo. Ovejas tienen que ser más nobles y recibir la reprensión. El hecho de que haya abusos no elimina, como dije en la mañana, no elimina la verdad de que Dios nos ha dado autoridad para edificar. De eso tenemos que nosotros los ministros usar la autoridad para edificar, no para destruir. ¿Se acuerdan que David mandó a Urías al frente de la batalla? Abusó de su autoridad. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos con la autoridad que Dios nos dio. No sean como todos esos que andan maldiciendo a las ovejas. Pastor, me cambié allá por Los Ángeles y ya no puedo venir a la congregación, me quedaría a 3 horas. Usted tiene que venirse. Y si no viene, la maldición de Tutankamón va a caer sobre usted. Y las ovejitas se la creen. No podemos, o mejor dicho, no debemos abusar de la autoridad. Tenemos que usarla para edificar, aunque a veces las ovejas no les gusta. El pastor tiene que aplicar disciplina cuando alguien peca y no se arrepiente, y a veces llegar al extremo de expulsar a alguien. Y las ovejas luego reaccionan ¿y por qué? ¡Qué injusto! Y todo lo han metido en un cuadro por los abusos que han visto en algunos. Pero también la Biblia habla que en la casa del Señor debe de haber orden, debe de haber disciplina. Pablo dijo, ¿cómo es posible que ni aún entre los gentiles se oye semejante cosa? Y le está reprochando a los líderes. Ustedes han permitido ahí en la iglesia, a los corintios, tanto que se oye que uno ha tomado como amante a la esposa de su padre. Si más bien deberías de haber lamentado semejante situación. Al tal, échenlo de allí. Que un poco de levadura leuda toda la masa. No, hombre, ahora se permiten homosexuales, lesbianas. De todo se permite. Entonces, ¿dónde está el amor? Dicen. Y confunden todo por la ignorancia que hay de la palabra de Dios. Y obviamente el pastor que está entendido y ejerce la disciplina, pues va a tener la incomprensión, sobre todo de los rebeldes, los que dicen que aman a Dios, levantan las manos y cantan, pero en realidad no lo aman, no están dispuestos a obedecer, y son de las aflicciones del ministerio, porque uno lo hace como el padre. Dice el Señor, ¿qué padre es aquel que su hijo no disciplina? ¿Cuánto más Dios? Si somos hijos, Dios nos disciplina. Si no nos disciplinara, es porque somos bastardos. ¿Cuántos bastardos hay aquí? Son hasta terribles. Nadie. ¿Cuántos hijos hay? Bueno, reciba la disciplina del Señor. Y Dios ha decidido darnos la autoridad para hacerlo. Pero, pastores, aquí viene la exhortación. Que Dios nos dé sabiduría, firmeza, pero a la vez ternura. ¿Entienden? Cuando se lee la segunda parte de ese episodio de 1 Corintios, en la segunda carta, dice, no, al que ustedes han perdonado, yo también, recíbanlo ya, porque se va a consumir allá, ya se haya arrepentido, y ya no lo querían recibir. No, Pablo dice a los Gálatas, si algunos sorprendieron alguna falta, los que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sé que tú también seas tentado. Es complejo todo esto. Por eso es que la formación del discípulo es tardada, hermanos. Pastores, por eso tenemos que echarle todo el esfuerzo. Y a veces hay pastores que van a esos eventos de que en un año Dios te va a dar 10,000 personas y llegan todos triunfalistas. Dios me dio una gran división. No pueden con 20 que tienen ahí. Quieren 10,000. ¿Cuántos eres entre 20 divididos?
esto manda y enseña. Aquí el verbo enseñar significa repíteles constantemente. ¿Qué? Pablo, Pedro decían, yo no dejaré de decir las mismas cosas. O sea, se las voy a repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es como que se nos olvida. ¿Cuántas veces no les ha pasado esto? Agarras tu Biblia y empiezas a leer el Salmo 23. Todos nos sabemos hasta de memoria, o gran parte de los cristianos. Pero luego lo empiezas a leer y sientes, es algo que ya sabes. Pero de pronto, como la palabra de Dios es viva, pues te vuelve a dar vida. ¿No es cierto? Y luego lees el Salmo 1, el Salmo 15, que habla de integridad y todo, y ya lo sabemos, pero como que vuelve a Dios a repetirnos. Y esto es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Esto manda y enseña. O sea, repíteles. Como Richard Baxter, ese hombre puritano que mencioné del siglo XVII, él hablaba cuando adiestraba a los predicadores con los que trabajaba, les decía esto: atorníllenles la verdad en las mentes de los oyentes, atorníllenles. ¿Cuál es la idea? Todos entendemos eso de atornillar, ¿no? Tomas el desarmador, el destornillador, y está ahí el tornillo, y ¿cómo aprietas? O sea, la idea es esta: mételes la verdad, atornillamos. Porque estas columnas tienen tornillos, tienen para estar sólidas, ¿sí? La Torre Eiffel se construyó con 2.500.000 tornillos. No sé cuántos han estado ahí. Yo tuve la oportunidad de estar una vez ahí y me trepé en la torre esa. Estaba viendo y vi todos los tornillos, todos los remaches que tiene. Son 2.500.000. Esa torre ha resistido terremotos decenas de años, y ahí está firme y sólida. ¿Por qué? Porque la atornillaron. Y al cristiano que le atornillan las verdades del evangelio, y las oye, y otra vez, y al final de tu vida, y cuando madures, vas a decir: estoy firme, estoy sólido, porque lo que se viene no es comparable con lo que estamos viviendo hoy. Entonces, todos los que están todos blandengues ahí, todos locos, ¿te has sentado en una silla que está todo así? ¿Te has subido esos carros que decimos, esos autos que decimos son carcachas? Todo les suena. Cierras la puerta y se cae. Agarras el volante, frenas y se te torció. Así son un montón de cristianos. No están sólidos. Atorníllales. Atorníllales. Yo me encargo desde Guadalajara. Otra característica de un ministro digno del Evangelio es aquel que da un buen ejemplo. Mire lo que dice Timoteo 4:2, 1 4:2. Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Una versión dice que nadie te desprecie por ser joven. La mejor manera de que la gente no te desprecie por ser joven, Timoteo, es ¿cómo? Siendo ejemplo de los creyentes. Aquí la palabra ejemplo en el griego significa modelo a seguir. Habla de alguien que dejó huella por su ejemplo. Un buen ejemplo siempre dejará huella. Desgraciadamente el mal ejemplo también deja huella, pero con consecuencias terribles. El mensaje más poderoso de un ministro es el buen ejemplo. Otra vez el multicitado Spurgeon, él decía, hay algunos que predican tan bien ahí en el púlpito, pero cuando se bajan son un desastre. Y cuando uno los ve ahí arriba, ora y pide uno que no se bajen. Y cuando están abajo, oro para que no se suban. Que es un desastre. O sea, no hay una congruencia entre lo que se dice, lo que se enseña, con lo que se vive.
Esto tiene que ver con el ejemplo, hermanos. Filipenses 3:17, Pablo dijo: hermanos, sed imitadores de mí. ¿Cuántos nos atreveríamos a decirle eso a los hermanos? ¿Ah? ¿Ven cómo es un desafío? Sin embargo, Pablo lo dijo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ay, Dios. Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Algunos necios, como la frase que les ignorantes tuercen los textos, dicen que Pablo era un orgulloso porque dijo eso. Hay que ver. Pero la verdad es que está desafiante lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis. ¿Y qué? Visteis en mí. Esto hacéis. En Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿De su qué? De su conducta digna. E imitar su fe. Pero no imiten, como dijo Pablo también, amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. Decían los apóstoles, imita, o sea, por supuesto que nadie, ni Pablo pretendió ser perfecto, nadie lo es. La perfección en su sentido absoluto no la lograremos aquí, tendremos equivocaciones, pero hermanos, tengan sentido común. Si no tienen discernimiento, cuando menos tengan sentido común. ¿Cierto? O sea, no se ofendan, y si se ofendan, pues discúlpenme. Pero de verdad, si no tienen discernimiento, cuando menos tengan sentido común. ¿En qué sentido? No somos perfectos, hermanos. Ustedes se hacen ilusiones, imaginan que uno debe ser perfecto. O sea, tampoco me estoy excusando, por supuesto que no, pero estoy hablando de la realidad. Muchos confunden aún lo que es un error puramente humano de lo que es un pecado, y meten en una caja al mismo nivel de un adúltero, alguien que tomó una decisión equivocada, a lo mejor por una mala información, no fue prudente en investigar, ejerció la autoridad y se equivocó. Y ya te meten a nivel de lobo rapaz. Ok, si no tienes discernimiento, cuando menos usa el sentido común. Y considera que también nos equivocamos, ¿o no? Ejemplo de los creyentes. Y luego le dice, en palabra. Aquí significa en tu hablar, en lo que platicas con los demás. ¿En qué es lo que tú hablas? Pablo le dijo a los efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En una versión parafraseada dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No sé si les ha tocado, pero a mí me ha tocado un buen número de veces en eventos donde estás comiendo y no falta el que se quiera hacer el chistoso y cuenta chistes rojos, decimos en México. O sea, groseros, obscenos. Y si no te ríes, te tachan de religioso. Un predicadorcillo que anda por ahí se atrevió en el púlpito. En un púlpito a decir un montón de tonterías. ¿Se conoce a los cristianos con dones? Con dones de sanidad, con dones Trojan. ¿Qué está diciendo este insensato? Dice, mira, cuando vayas al baño, canta, hay una fuente en mí. Le digo a los hombres. Entonces, ¡ay, qué bendición! ¡Qué bendición! Por favor, hermanos.
es la comidilla, esas son las reuniones de hoy para los jóvenes. Increíble. Ay, sí, ay, los que hablan de la cruz, yo también les voy a hablar de la cruz. Tom Cruise. Hablando de la cruz, Tom Cruise. No, si tuviera vigente lo de darles de pedradas, yo decía, Señor, ¿por qué se anuló la ley? Es que no puede ser semejantes aberraciones. Esto en los púlpitos, en los eventos de jóvenes, de 10,000 jóvenes en los estadios. Y los pastores, los ves carcajeándose, y al final dicen, qué tremendo estuvo el evento, qué bendición, qué libertad en el espíritu. Ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, eso significa manera de vivir. Pedro dijo, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda. Incluye la familia. Ahí es donde está el asunto. Cuando alguien viene, ¿verdad? Y me empieza a presentarse como el apóstol, como interplanetario, le digo, ¿y tu esposa? Ahora se la presenta, pastor, o aquí. ¿Y cómo la trata el apóstol? Yo no sé. Así directo. O, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? Amén, amén, gloria a Dios. ¿Me permites preguntarle? No, le dije, hable. Todo así. El gran apóstol ahí nomás la dominó con la mirada ida, con la mirada de arcángel o de vampiro, y con su capita de Batman. Conducta, hermanos. Amor. Ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Amor, ¿qué significa? Habla de una actitud paciente para con los hermanos, eso significa. Ejemplo en espíritu, aquí habla de una disposición para hacer las cosas del ministerio. Hay que tenerle paciencia a los hermanos. Ejemplo en amor, espíritu, fe. O sea, habla de confianza plena en Dios. O sea, nosotros debemos de ser ejemplos de confianza plena en Dios. Déjenme contar lo que me acaba de contar un hermano ahora en la conferencia. Dice, fíjate, Chuy, que yo le dije mira, mi pastor, dice, pues salió hace poco, hermanos, dice, pues pro templo, no lo entiende así. Está construyendo, quiere construir la gran visión que Dios le dio. Ustedes saben cómo es ese rollo. Entonces dice, sacó un ladrillo. Le digo, hermanos, vamos a ser generosos, hay que ser generosos. Si ustedes compran cada ladrillo va a costar $1,200. Dice, para la construcción. Dice, pero pues yo soy de los líderes ahí, de los pastores, nunca nos consultó sobre el tema. Entonces dice que al final dijo, oiga, pastor, nunca nos consultó. Dice, mire, usted sabe que yo soy constructor, valen $1 esos. Dice, ¿para qué se los da tan caros? Dice, pero yo diciendo, qué regalo, pastor. Dice, no, yo se los consigo hasta más baratos, a 70 centavos. Se los puede dar $1. Dice, no, pastor, discúlpeme con todo respeto, esa no es la manera de recaudar fondos. Es una manera tan indigna de recaudar. ¿Cómo que te compras este ladrillo de $1,200? Pero luego viene la apelación al ego. Y tu nombre va a estar escrito ahí en la pared de enfrente. Cuando entre la gente, tu nombre va a estar apareciendo. Y luego dice, ¿qué le dije? Dice, entonces yo le dije, no, pastor, mire, mejor
enseñemos la palabra de Dios. El Señor despertará la generosidad del corazón de los creyentes. Y la Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces hay que enseñarles, esperar que el Espíritu Santo despierte la generosidad en ellos. Y si ¿sabes lo que me respondió el pastor? Le digo, ¿qué? Le dice, ¿qué? ¿Quieres que haga eso? No, hombre, para eso se necesita mucha fe. ¿Entendieron lo que le dijo el pastor? No, ¿cómo que? Para hacer eso se necesita mucha fe. Increíble. Por eso hay tantos proyectos que hacemos los ministros con tal de llevar a cabo nuestra gran visión. Empezamos a prostituir, a pisotear, a ningunear el Evangelio. Dios no está interesado en que construyamos grandes auditorios, grandes templos. Está interesado en que construyamos templos vivos. Y si es debajo de un árbol, como me dijo un pastor que aquí está, ¿sabe dónde es mi lugar de predicación? Abajo de un árbol. Y me lo dijo no sintiéndose menos ni nada. Ahí está el pastor. Le dije, no, pues sigue predicándoles. Y ahora todo está enfocado en eso. Y no es así, hermanos. Tenemos que ser ejemplos de plena confianza en Dios. Pero luego dice, en amor, espíritu, fe y pureza. Aquí pureza es la misma palabra que usó Pablo cuando él dijo, mi exhortación no procedió de impureza, que tiene que ver, habla de pureza sexual. Entonces dice, fíjate, le dijo, instrucciones le dice Pablo a Timoteo, dice, mira, a los ancianos de la iglesia, los viejitos, no a los pastores ancianos, sino a los viejitos, trátalos como si fueran tu papá, a las viejitas como si fueran tu mamá, a los jóvenes como si fueran tus hermanos. Y luego le dice, y a las jovencitas con toda pureza. Y esa es la misma palabra que aparece ahí. O sea, no te pases, Timoteo. Nada de que la abrazadera acá. Mídete con toda pureza. Para que le des dignidad al Evangelio. En la versión, en igual sencillo, en 1 Timoteo 4:12 dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven, al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Pues eso le da dignidad al Evangelio, ¿no es cierto? Otro, para irnos sobre el final, un ministro digno del Evangelio es aquel que se ocupa en cumplir con su deber. Está en 1 Timoteo 4:13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate. ¿Ocúpate en qué? O sea, significa aplícate. Habla de preparación en tres cosas, ocúpate. En la lectura, ¿se entiende? La lectura de las Escrituras. ¿Sí? Pero el término habla de leer las Escrituras a la gente en privado, o sea, él en privado para luego exponerlas en público. En la versión Palabra de Dios para Todos, este versículo dice, hasta que yo llegue, ocúpate en leerles a los creyentes las Escrituras. Bueno, Justino Mártir, que fue uno de los cristianos del primer siglo, dijo, las Escrituras son la fuente de toda sabiduría, de la cual los pastores deben sacar todo lo que presenten a sus rebaños. Esos eran los conceptos cristinos o primarios. Pero luego dice, ocúpate en tres cosas. Número uno, la lectura. Número dos, la exhortación, que aquí es donde entra, es la paraclesis, es el consolar, fortalecer, advertir, apelar, amonestar, pero tiene una connotación de compasión y ternura. Dice, ocúpate, mira, explícale las Escrituras, tú aliméntate, llénate, explícaselas a ellos, pero también consuélalos. A veces las ovejas tienen sus problemas, también consuélalos, háblales, enséñales, dice, la exhortación y la enseñanza.
Esta palabra enseñanza en el griego habla de explicar y de hablar de manera sistemática. En este caso, ¿qué? Las Escrituras. Pastores, yo les animo a que su predicación dé un salto hacia el mensaje expositivo, donde se tomó un pasaje, porque la Biblia habla sola, nada más hay que explicar lo que ya dice. Porque cuando tú uses el sermón temático, que es un tema y hablas un texto de aquí, es el más laborioso, por cierto, ¿Por qué? Porque todos los textos que usas así, que tomas de la Biblia, corres el riesgo de que si no estudias el contexto, le des una mala interpretación. La mejor manera de enseñar la Biblia es el mensaje expositivo, pero hay que aplicarse, ¿entienden? Entonces, la número 10, ya estoy terminando, me faltan otras 25. No, es que las características son un montón, pero hasta donde lleguemos al tiempo que me fue dado. En 1 Timoteo 4:14 habla de que un ministro digno del Evangelio es aquel que no descuida su don ministerial. Dice en 4:14, no descuides el don que hay en ti. O sea, aquí esta palabra, este imperativo, no descuides, Timoteo, significa no seas negligente, no seas descuidado. Timoteo, no seas negligente, no seas descuidado con el don que Dios te dio. Aquí don, viene del griego carisma, que habla de un don de gracia que Dios nos da y debemos de alimentar ese don. ¿Sí? Tú debes de descubrir los dones que Dios te da a ti. Por ejemplo, a mí cuando me dicen, pastor, queremos que venga a hacer una campaña evangelística, yo no soy evangelista, puedo predicar un mensaje evangelístico, eso no es nada extraño, pero mi don no es ese. Yo te soy sincero, no es ese el don. Entonces, hay aquí una palabra de precaución. Hay dones que son muy visibles y que llaman la atención. Y entonces uno dice, quiero ser como él. Todos quieren ser cantantes, por ejemplo. Todos quieren dirigir la alabanza. Todos quieren ser hacedores de milagros. Y como nos explicaba el pastor Juan, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Hacen todos milagros? No. A cada uno se le dio el don, conforme a la gracia, dice Pablo a los romanos. Y cada uno, conforme a eso que se le dio, opere allí. Somos un cuerpo, hermanos. Porque si todo fuese ojo, ¿dónde está el pie? Cada miembro del cuerpo tiene una función. En algunos parece insignificante la función, pero es necesaria. Nadie quiere ser una uña del dedo pequeñito. Aparte de que huele. Está chiquito y del dedo chiquito y no se ve. Todo el mundo quiere ser un miembro del cuerpo visible, pero si no tuvieras ese dedito, tu equilibrio de todo el cuerpo se vería afectado. La pestaña, ¿quién quiere ser pestaña? Nadie. Bueno, yo sí, pero así. Pero un cabellito, un pelito, una pestaña, pues esa tiene la función de que el polvo no te entre, es como un filtro. Y así podemos hablar de cada parte del cuerpo. Hermanos, no menosprecies el lugar de la colocación donde Dios te puso. Allí funciona y dale la gloria a Dios. ¿Se imaginan el pie funcionando como oído? No puede. Por eso hay muchos frustrados. Estoy hablando de pastores frustrados, que no es su don de pastor, y a fuerzas quieren ser pastor. Y yo les voy a demostrar que sí puedo, y si tú puedes, ¿por qué no yo? Es que así no es por escogimiento de Dios, es por elección soberana de Dios. En la Biblia no se ve un solo caso que le haya Dios dicho a ninguno de sus hijos, ¿qué quieres hacer para mí? A Moisés le dijo, saca a mi pueblo. Él no escogió.
Tampoco Abraham escogió ser el linaje del cual vendría Cristo. Ninguno de los siervos de Dios escogió ser lo que era o fue. Y si ese es el principio bíblico, jamás Dios a nosotros nos va a preguntar: ¿qué quieres hacer para mí? Eso te lo hacen los maestros ignorantes, los planetas errantes que andan allí volando con su capa de Batman. Piensa en grande, haz cosas grandes para Dios, lo que esté en tu corazón, a ver, piensa en grande, eso haz para Dios. No, eso es cerrado completamente. Más bien el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Pablo se convirtió, que el Señor Jesús lo enfrentó ahí en el camino a Damasco, no le dijo: Pablo, ¿qué quisieras hacer para mí? No le dijo así. Ni siquiera lo andaba buscando al Señor. Pues ahí se ve que es el Señor el que nos asigna la tarea. Y la tarea que te haya dado, esa es. Avives el fuego del don que hay en ti. Eso es lo que le va a dar dignidad a tu ministerio. Porque lo que Dios va a juzgar en aquel día es la fidelidad a lo que Dios te dijo que hicieras, no a lo grande de la congregación. Nos va a juzgar igual. Si uno tiene 5,000 y otro tiene 50, Él va a juzgar igual la fidelidad de los 50 y de los 5,000. Así, de otra manera no va a ser. No descuides el don que hay en ti. En la segunda carta le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ya le dice: haz obra del don que Dios te dio a ti también, Timoteo. No solo un pastoral, sino también de evangelista, de predicar. Y bueno, tengo que terminar. Un ministro digno del evangelio es aquel que persevera pues en cumplir su ministerio, persevera constantemente. Ahí está 1 Timoteo 4:15: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas sin moverte, Timoteo. Un ministro digno del evangelio es aquel que siempre está en crecimiento espiritual. Dice 4:15: para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aquí la palabra a estudiar es aprovechamiento, significa progresar espiritualmente. Eso significa en el griego. Entonces, algo que le da dignidad al ministerio es el crecimiento espiritual. Necesitamos evitar el estancamiento, hermanos. Tenemos que crecer. Pablo, yo soy de los que creen que Pablo fue el que escribió la carta a los hebreos. Hay una discusión ahí sin importancia. Yo voy a decir Pablo, ¿verdad? Los hebreos les dijo: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Pues está ahí, pues exhortando, redarguyendo. Y habéis llegado a ser tales, o sea, de inmaduros, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Esa es la meta, alcanzar madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Finalmente, ahora sí, un ministro digno del evangelio es aquel que se cuida a sí mismo y cuida la doctrina. Está en el 4:16, primero 4:16, le dice: ten cuidado de ti mismo, pon atención, cuida tu corazón, ten cuidado de lo que enseñas, Timoteo, pero cuídate a ti mismo primero. El que yo les menciono, que es mi tutor de toda la vida, el hermano Pablo, siempre me decía, toda la vida me decía: acuérdate, Chuy, que la primera vez que me lo dijo fue hace más de 30 años. Me dijo: ¿quién consideras tú que es tu peor enemigo? La respuesta es sí, el diablo. Ya ven que se nos ha enseñado que de todo tiene la culpa el diablo. Que se cayó el niño, el diablo. Se le ponchó la llanta o la goma o qué sé yo, y el diablo. Te corrió el trabajo, el diablo. No, el diablo. Entonces asumimos que el diablo es nuestro peor enemigo.
Entonces yo contesté así en ese impulsivamente: ¿qué consideras que es tu peor enemigo? ¡El diablo! Y dice: no, tu peor enemigo eres tú mismo. ¿Yo? Sí. Cuídate, mira, tu mente natural está ahí en lucha con la mente espiritual. Cuídate de ti mismo. Le dice Pablo a Timoteo: tú eres tu peor enemigo. ¿Por qué cuidarse a uno mismo? Cuida tu corazón, cuida tus intenciones, cuida tus motivaciones, cuida tus anhelos, cuida tu corazón, sobre toda cosa guardada, cuidada. Así como cuidas un tesoro, cuida la pureza de tu corazón. Cuídate de ti mismo, Timoteo, y cuida la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué? Cuidarte a ti mismo y de la doctrina. Uno de los ejercicios espirituales que debemos hacer nosotros es constantemente analizarnos delante de Dios. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estás en el ministerio? Mira, uno de los estudiantes de la escuela bíblica que tenemos en Guadalajara ya se iba a graduar. Entonces le dijo a uno, le comenta a otro: ¿tú qué vas a hacer cuando te gradúes? No, bueno, yo estoy en la disposición del Señor. Dice: ya tengo todo el plan. Dice: ah, sí, ¿tú qué vas a hacer? Dice: yo voy a poner una iglesia. Dice: pero Dios te está diciendo. Dice: bueno, pues, yo quiero hacerlo para darle gloria a Dios. Dice, y luego le comenta: es que tener una iglesia es buen negocio. ¿Crees? Entonces vino y nos comentó: ¿saben qué? Me da pena decirlo, pero el estudiante fulano dijo esto. Yo le con mi hermano que es el instituto: no gradúes a esto. No lo gradúes, aunque haya terminado su curso, porque luego dice: ya tengo mi diplomita, ¿verdad? Y se creen autorizados. Dije: no, ese es mira, oyendo estas enseñanzas, porque llevaron las cartas pastorales y machacándoles y atornillándoles la verdad, y aún así nunca le entró. Nunca le entró. Voy a poner una iglesia porque es un buen negocio. Quiero hacer esto porque yo veo que cuídate de ti mismo.